noviembre, 30 de noviembre para ser más específicos. Hoy tenemos una grata invitada, una persona que ustedes conocen muy bien y que sin lugar a dudas les traerá muchos recuerdos. Ya en unos instantes con nosotros la abogada Ana García de Hernández, que en estos momentos es precandidata a la presidencia de la República por el Movimiento Avanza del Partido Nacional y que es la esposa del abogado Juan Orlando Hernández, que fue presidente de la República y en ese momento ella fungió como primera dama de la nación. Vamos a presentarles ahora y a continuación los hechos que están generando noticias en el país a esta hora. La actualidad informativa te la presenta Ondumedios Radio con las 5 noticias del día. 5 noticias del día. Ondumedios Radio, periodismo de hoy. Estas son las 5 noticias más importantes en estos momentos y sin lugar a dudas mucha preocupación está causando en el país este hecho que se ha suscitado en las últimas horas con la captura de un agente de la Policía Nacional vinculado presuntamente al asesinato de un empresario, de Franklin Villeda. Lo delicado de esto es que este comerciante apareció muerto y de inmediato la subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, hizo unas declaraciones relevantes a través de su red social X y eh, ahora, en las últimas horas, se ha detenido a esta persona y se confirma prácticamente lo que en su momento dijo Villanueva. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, lanzó en las últimas horas una grave advertencia sobre la infiltración del crimen organizado en la Policía Nacional. La funcionaria denunció que elementos policiales están vinculados al asesinato del empresario Franklin Villanueva, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en Pimienta, departamento de Cortés. Según Villanueva, estas bandas forman parte de una estructura criminal organizada que ha infiltrado la institución policial. La subsecretaria expresó que las condolencias a la familia de la víctima y subrayó la necesidad urgente de reiniciar el proceso de depuración en la Policía Nacional. En relación a este caso, la Dirección Nacional de Investigación Policial en las últimas horas logró capturar a un agente de la escala básica de la Policía Nacional que presuntamente está vinculado con este hecho, ya está detenido y en estos momentos se está haciendo una investigación. Este agente junto a otros funcionarios policiales habrían sido reclutados por un abogado que lidera una red criminal y se dedica a la venta fraudulenta de bienes inmuebles. La operación denominada la estructura del abogado o estructura de Nando busca desmantelar una red que lleva a los responsables y llevar a los responsables ante la justicia hondureña. Muy delicado este asunto y esperamos que se dé la investigación del caso con el profesionalismo del caso. También la unidad de fiscalización, transparencia de los partidos políticos, la denominada unidad de política limpia, ha informado este día que se incrementó el número de sujetos obligados que tienen que abrir una cuenta bancaria y que tienen que rendir cuentas de sus ingresos y egresos en las campañas políticas. Pero este aumento es aproximadamente de un 10%. Hasta el momento no hay mayor cantidad de personas que un 25%, lo que equivale a 1.496 precandidatos que ya llegaron a abrir sus cuentas en la unidad de política limpia. 1.496 de los 5.880 obligados y que
este 75% de momento no le ha interesado ir a cubrir este requisito, que es abrir la cuenta, luego declarar todos los ingresos para posteriormente declarar todos los egresos que tienen y que deben de tener auditados, sus cuentas al día. También, por desgracia, informamos, se da un hecho lamentable, se da la sexta masacre en lo que va del año. 3 personas fueron asesinadas en las últimas horas en la colonia Flor de Oriente de la capital. Con estas se suman 6. Le recordamos una en Mateo Francisco Morazán el 20 de enero que dejó 3 personas fallecidas. En la ciudad de Trujillo, el 30 de enero con 4 personas fallecidas. En Ocotepeque, 5 de febrero, 3 personas fallecidas. En Juticalpa, Olancho, el 8 de febrero, 3 personas fallecidas. También en Catacama, Olancho, el 14 de febrero, que dejó 6 personas asesinadas, y esta última aquí en Francisco Morazán. Y hoy nuevamente uno de los presuntos mencionados en los juicios en Nueva York, el alcalde de Tocó, Adán Funes, ha dicho y ha admitido que sí, en efecto ellos estuvieron en una reunión con presuntas personas vinculadas a la narcoactividad, pero dice que ellos solo iban a buscar financiamiento, que desconocía que quiénes eran las personas, ha dicho en las últimas horas, y que fue invitado por Carlos Zelaya. Y para concluir este resumen de noticias, les indicamos que el Papa Francisco sigue en cuidados muy delicados, con un pronóstico reservado. El padre Papa Francisco se encuentra afectado por una infección a nivel respiratorio, lo que le ha hecho en estos momentos suspender su agenda, y está en el Hospital Gemelli siendo atendido con los mejores cuidados. El pueblo católico está en permanente oración, esperando que el Papa se recupere y puedan seguir dando más de este apostolado que ha realizado en los últimos años. Y este es el resumen de noticias. Usted escucha Ondumedios Radio, periodismo de hoy, con el análisis y debate de los temas del momento. Ondumedios Radio, periodismo de hoy. Y nos vamos con nuestro personaje del día. Ondumedios Radio presenta el personaje del día. Y nuestro personaje del día, una persona que no necesita mayor presentación, es la abogada Ana García de Hernández, ex primera dama, sí, en un puesto muy meritorio. También en estos momentos precandidata a la presidencia de la República, y más conocida por ustedes, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández, que hoy nos acompaña en este diálogo que vamos a tener para conocer un poco de su propuesta y su plan de gobierno y hablar de cosas importantes que ocurren dentro del Partido Nacional. Abogada, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y con gusto de poder compartir con todo su auditorio. ¿Cómo ha estado, abogada? Bien. ¿Qué tal los ánimos ya de cara a las próximas elecciones que estamos, decíamos antes, a 13 días? Pues estamos con muchos ánimos, estamos con mucha alegría, hemos recibido muchísimo respaldo del pueblo nacionalista, con giras constantes. Con giras constantes en todo el país. Justo ayer veníamos de Santa Bárbara, el sábado estuvimos en La Paz, y así seguimos toda esta semana ya en los últimos días antes del silencio electoral y poder concentrarnos más ya en el tema de propuestas antes de las elecciones. Pero estamos muy agradecidas con el pueblo nacionalista que nos ha respaldado a nivel nacional. Estamos orgullosos del movimiento Avanza, que ha logrado consolidarse como el número 1. Hemos avanzado en todo, incluso ayer lo anunciaba yo, y quiero aprovechar este medio para felicitar a todo el liderazgo del movimiento Avanza. Fuimos los primeros
en completar todo el tema de los custodios electorales, y esto pues porque es una preocupación muy seria de parte de nuestro movimiento que vayamos a estar listos en el Consejo Nacional Electoral para las próximas elecciones. Eso nos preocupa bastante, el hecho de que todavía hay ciertos puntos que no están suficientemente claros, pero de parte de nosotros no ha habido atraso, ya tenemos el 100% de los custodios y seguimos a la espera de que todo esté listo para el próximo 9 de marzo. Abogada, sin lugar a dudas es importante. ¿Cuántos meses lleva este movimiento suyo y en cuánto tiempo prácticamente ha venido a mover y agitar las aguas en el Partido Nacional? Y se han movido un montón. Fíjese que yo me lancé el 12 de marzo del año pasado, es decir, hace 11 meses prácticamente. Y en 11 meses hemos recorrido el país, en 11 meses hemos conversado con el liderazgo del partido en todos los departamentos y en 11 meses hemos estructurado este movimiento con el apoyo de un nuevo liderazgo del partido, con el apoyo de miles y miles de nacionalistas de base que nos están dando su respaldo, que creen en nuestra propuesta, que confían en que al llegar a Ana García de Hernández vamos a retomar los programas sociales que teníamos en el gobierno del Partido Nacional, que vamos a trabajar fuertemente para recuperar la paz y la seguridad. Justo usted leía toda la situación de violencia que se da en el país, y eso es producto del descuido que ha tenido este gobierno de Libre. Desafortunadamente ha habido un tremendo retroceso. Nos toca volver a luchar y lo vamos a hacer siempre con determinación, con compromiso, al igual a recuperar la credibilidad del país, fomentar la inversión tanto extranjera como nacional, que podamos generar más oportunidades de trabajo. Hay muchas cosas por hacer, pero aquí estamos, con esa convicción. Sí, y antes de entrar en detalle, abogada, hay algunas cosas y que siempre la gente quiere saber. ¿Cómo está el presidente Juan Orlando? ¿Ha tenido comunicación con él? ¿Está al tanto de cómo va la campaña electoral, de lo que está pasando, de todo lo que ocurre en el país? Fíjese que desafortunadamente desde que lo trasladaron a donde está ahora en Virginia, la comunicación es menos fluida con él y desde el día viernes no hemos podido hablar. Espero que hoy podamos tener contacto nuevamente. ¿Él llama? ¿Ustedes llaman? ¿Cómo llama. Funciona? Solamente él nos puede llamar y podemos escribirnos por correo, pero aún así los correos los han restringido también. No sé qué es lo que está pasando, pero nosotros pues siempre confiando, estamos siempre hablando con el abogado Renato Estabile. Justo ayer hablábamos con él del proceso de apelación para el próximo 31 de marzo y al igual de otros temas de cómo visibilizar este caso, un caso de lawfare. Lawfare es el uso de la justicia como una herramienta política. Y hoy en este gobierno del presidente Donald Trump es mucho más sensible este tema, porque ciertamente el mismo presidente Trump ha sufrido de todas estas persecuciones políticas. De hecho, vimos varias iniciativas que se están teniendo en Estados Unidos, pero él está con salud, dentro de lo que hablamos el día viernes, con salud, con mucha fe, siempre confiando en Dios, siempre manda muchos saludos al pueblo hondureño y al mismo tiempo, pues cada vez que podemos hablar, le comento un poquito cómo vamos y siempre como buen esposo que es, me aconseja, me da sus opiniones, me ayuda, pero es muy limitado el tiempo que tenemos, apenas 15 minutos para poder hablar. Sí, sin lugar a dudas, es muy corto tiempo. Sí. Abogada, ¿qué pasó con los amigos de Juan Orlando? Yo recuerdo que era difícil acercarse al expresidente en un momento, aquella masa de gente. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Dónde están? ¿Se le dieron vuelta? ¿Los abandonaron en un momento tan complejo como este? Mire, yo creo que esos momentos en la vida son determinantes. Un día una amiga me dijo, ¿sabes la ventaja que tenés, Ana? Me dijo, que tienen ustedes como familia, que hoy sí saben quiénes verdaderamente son esos amigos. Porque muchas veces cuando uno tiene cargos de autoridad o está en una posición, hay gente que se le acerca pero con un interés personal, no realmente por una amistad. Pero nosotros logramos ahora saber quiénes son esos amigos. Hay gente que ha permanecido siempre, que nos ha apoyado, que nos... Muchos, pocos, abogada. Lo suficientes para sentir que no estamos solos. Al igual hay una base fuerte en el partido. Mire, yo soy una mujer de fe y se lo decía hoy en mis oraciones a Dios, le decía gracias por cada persona que se me acerca en cada lugar donde yo voy en el país y me dice, estamos orando.
han pasado. Justo ayer estaba entrando en Granja Delia, que venía de gira, y me saludó una señora muy amable y me dijo, yo sé que han pasado casi 2 años, no, le digo, ya son casi 3, pero nosotros seguimos orando por el presidente. ¿Qué dice la gente? Ese cariño de la gente. ¿Qué dice la gente cuando habla usted que se acerca? ¿Qué dice la gente al menos en la que va a acompañarla? ¿Cuáles son que Juan Orlando volverá, que saben que fue una persecución injusta, que no hubieron pruebas contra Juan Orlando, que ya eso quedó más que claro, que sin ninguna prueba, sin ningún audio, como si salió de la familia Zelaya, sin ningún video, como salió de ellos, video fue lo que salió realmente, un video de ellos, sin ninguna prueba contundente, a Juan Orlando se le condenó solamente con el testimonio de los mismos narcotraficantes que hoy están en libertad. Ya 2 de ellos han salido en libertad y fueron premiados por un sistema de justicia en aquel momento bajo el gobierno de Joe Biden, que los dejó en libertad. De hecho, ahora hasta han escondido todo lo que hicieron, porque si usted lo busca ya no encuentra nada. Todo lo escondieron para que no pudiera investigarse y evidenciarse esa manipulación del sistema de justicia. Pero yo confío que con el nuevo presidente pues se van a tener mejores una mejor respuesta a nuestras peticiones de que este caso se revise. Pero volviendo al punto que usted me preguntaba, la gente me recibe con cariño, siempre pendiente de Juan Orlando, pregunta por él y sobre todo recuerda la obra transformadora del gobierno de Juan Orlando, porque hoy lo compara y dice, estábamos mejor antes cuando gobernaba el Partido Nacional que hoy que está gobernando libre. Y ahí es donde uno pues recibe todo ese cariño, ese apoyo. Y con los amigos que usted me preguntaba, hay amigos que están, hay amigos que siempre han permanecido, que nos apoyan y hay personas que se distanciaron. Hay gente en mi partido que simplemente nunca más volvió a preguntar por Juan Orlando, cómo está, y que son los que usted dice, los que permanecían cerca, pero que al final sabemos que no eran realmente amigos. Eran amigos del cargo, nada más. Estaban en ese momento. Y el tema de siempre del Partido Nacional y de la gente, ¿cómo ve el retorno de David Chávez? ¿Qué opinión le merece? Pues yo lo decía ayer y me solidarizaba con él y le daba la bienvenida. Y qué bueno que él ha podido regresar a su casa, porque es duro estar fuera del país, me imagino. Es duro tener a la familia pues en una situación de tanta incertidumbre. La persecución política en contra de David fue bastante fuerte. Qué bueno que él ha podido regresar y también que va a tomar las riendas del Partido Nacional como presidente y que nos va a garantizar un proceso interno, un proceso de elecciones sin tener lo que hasta ahorita lamentablemente debo decir teníamos, un sesgo hacia el oficialismo donde quienes estaban en este momento en la autoridad partidaria únicamente o prácticamente estaban bajo las órdenes de uno de los movimientos. ¿No dejaron a Jorge Zelaya integrar la comisión electoral? ¿Ustedes cómo está la situación? ¿Les dieron un espacio? Fíjese que sí, nosotros, de hecho, quiero decirle que fue nuestro movimiento y los representantes del movimiento Avanza, que están en la comisión electoral, que sugirieron que se les permitiera la participación a los movimientos de Jorge Zelaya y de Roberto Martínez Lozano, porque no estaban participando y nosotros queremos que este proceso sea lo más transparente, que nos permita que el día de mañana, el día después de las elecciones, el 10 de marzo, nos vayamos a unir sin ningún tipo de divisiones o de situaciones que no haya conformidad en los movimientos. Por eso los representantes de nuestro movimiento propusieron en la Comisión Nacional Electoral que se integrara también a estos representantes de los otros 2 movimientos. Ellos tienen participación, no tienen voz, no tienen voto, porque no presentaron sus autoridades de partido y ese es el fin de la comisión electoral. Pero nosotros sí quisimos que ellos estuvieran pendientes de todas las decisiones y pudieran participar también. Abogada, hay mucha crítica, mucho cuestionamiento, que no hay oposición y que es muy débil, que no han sido ni han podido hacer o influir en las acciones de gobierno del Partido Libre. ¿Qué opinión le merece esto? Mire, esa quizás
fue uno de los detonantes para que yo buscara la candidatura de mi partido, y lo dije cuando me lancé: vamos a hacer una búsqueda por la justicia, porque no era justo en aquel momento que el Partido Nacional, teniendo tantos logros que se llevaron a cabo en el gobierno anterior, habiendo luchado tanto para recuperar la paz, la seguridad de Honduras y tantas oportunidades más que las podríamos enumerar, no tuviera personas que estuvieran defendiendo ese legado. Al contrario, se llamaron al silencio. Y lo peor de todo fue que alguien que no es ni siquiera autoridad del partido, porque la autoridad formal del partido la encabeza el Comité Central, y vino un candidato del partido y se fue y negoció con el gobierno actual la entrega de los órganos electorales, la entrega de la fiscalía. Entonces eso marcó también un momento en el partido donde vino todavía a debilitar más. Y mire, y si yo digo esto, yo sé que hay gente que no le gusta que lo diga, porque dicen está dividiendo el partido. No, yo no estoy dividiendo, y lo dije desde el principio. Yo vengo aquí como candidata porque sí voy a ser una voz opositora, y cuando las verdades se dicen, no son para dividir, se dicen porque es necesario que el pueblo hondureño entienda. El partido no podía seguir callado. Nosotros hemos levantado la voz, hemos dicho que este gobierno de Libre es un fracaso, hemos señalado la persecución política, hemos señalado también el desastre que hay en el tema de seguridad, y hemos estado señalando lo difícil que hoy por hoy la gente de a pie, como dicen, lo que vive en un barrio, una colonia marginal, en una aldea, un caserío, tierra adentro, sienten lo difícil que está la vida en este país a causa del alto costo de la vida, de no haber trabajo, de no haber inversión de parte del gobierno. Hemos hecho una oposición desde que nosotros nos lanzamos, pero déjeme decirle que yo estuve los primeros 2 años de este gobierno prácticamente enfocada en el caso de mi esposo, y yo esperaba que los que eran supuestamente los que estaban en el liderazgo del partido pudieran asumir una posición, y difícilmente lo hicieron. Yo nunca escuché hablar de los desaciertos de este gobierno, de los retrocesos que tuvimos en varias áreas. Quitaron la ley de empleo por hora, por ejemplo, y nadie dijo nada, y lo que vino fue una pérdida de empleo, más de 52,000 trabajos. ¿Sabía usted que Xiomara Castro en su plan de trabajo dijo que en sus primeros 2 años iba a generar 200,000 nuevos puestos de trabajo? ¿Y sabe cuántos ha generado? Menos 280,000 puestos de trabajo, es decir, se han perdido 280,000 puestos de trabajo. Y esas son las cosas que no se dijeron en el partido en su momento. Esa es la oposición que no se ha hecho. Nosotros lo estamos haciendo y vamos a seguir de frente, a llamar las cosas como son. Fue cuando se estaba hablando de la elección del fiscal general de la República, que fue, y de los órganos electorales y otros entes. Sí. Diputados así abiertamente dijeron que les había llegado la orden a los liberales, que era orden de Carlos Flores, a los nacionalistas, que era orden de Tito Afura, y a los de Libre, que era orden de Mel. O sea, no mandan nada a los diputados, pero la pregunta es, ¿qué se negoció? O sea, tenemos fiscal y ahora ya ven ustedes los resultados, pero hay quienes cuestionan, abogada, que se negociaron cosas particulares, personales, en este acuerdo que se dio entre dirigentes políticos. ¿Qué sabe o qué opina sobre esto? Mire, yo estaba justo en ese momento en medio del proceso en contra de mi esposo, y de lo muy poco que pude recibir de información en aquel momento, aunque después he conversado con varios diputados que estuvieron ahí y que dijeron que los llamaron a una sesión de la bancada, y les dijeron que la decisión era elegir a fulano, sultano y mengano en estos puestos, y que tenían que apoyar. Era una orden que vino directamente del señor Afura, porque él dijo que él ya había hecho una negociación en este caso con Mel Zelaya. Entiendo yo que fue la negociación con Libre. ¿Qué negociaron? Pues se habla de protección para algunos, se habla de temas de negocios para otros. Eso pues lo sabrán ellos, porque nunca hubo un informe, ni siquiera por qué Tito Afura, que no es una autoridad del partido, fue candidato, pero no es autoridad. Y en este momento pues sabemos varios candidatos, entonces no puede estar uno encima del otro, porque él negoció en representación del partido. ¿Bajo qué autoridad lo hizo en aquel momento? Se dice también que ya hay un acuerdo después de las elecciones generales, en que hay algún consenso también de este grupo que haría una negociación 2.0. ¿Aceptarían ustedes eso?
Mire, yo lo he dicho, yo soy la candidata inesperada. Yo creo que a mí nadie me esperaba en el panorama político, solo me esperaba Dios, porque él sabía que iba a salir en aquel momento. Y con mi lanzamiento las cosas han cambiado en el partido. ¿Por qué? Porque creían que allá el partido lo tenían prácticamente, yo les digo, cuadrado, lo habían metido en una caja donde solamente los que estaban podían aspirar y ya tenían escogido todos los que iban a cargos de elección popular, sin que ni siquiera se hubiera acercado el proceso todavía. Con nuestro lanzamiento, con nuestro movimiento, comenzó a haber un dinamismo dentro del partido, de forma tal que hoy nosotros tenemos organización en los 298 municipios, en los 18 departamentos, y esto ha venido, por supuesto, a cambiar la dinámica de participación dentro del Partido Nacional, y eso es muy bueno. Tenemos que ir al proceso de elecciones. Yo estoy apostando y confiando primero que nada en Dios, pero también en el trabajo y en el respaldo que hemos recibido a lo largo de estos últimos meses, que vamos a ganar las próximas elecciones y partiendo de ahí ver el escenario de país para tomar cuáles son las mejores decisiones. Creo que estamos claros, y el pueblo hondureño que me está escuchando, porque lo he percibido en cada lugar que he ido, que la meta final es sacar a Libre por el desastre que ha hecho, por el daño que le ha hecho al país. No queremos someternos a un régimen socialista comunista como vive hoy Venezuela, al autoritarismo de Libre, sino que lo que queremos es que ya nos sigan. Y la forma de hacerlo en un proceso de elecciones transparentes el próximo 30 de noviembre. Veremos qué pasa de aquí para allá. Lo importante ahorita es pasar esta primer fase, que es la elección primaria. ¿Cómo está la organización? ¿Están listos sus custodios, nos decía? ¿Los centros de acopio? ¿Está lista la logística para movilizar al elector? ¿Cómo está haciendo para poder diseñar una estrategia de ese denominado día D? Sí, día E le decimos, el día de la elección. De la elección. De la elección, sí. El día E, el famoso día E. Bueno, sí, tenemos una organización territorial que ha estado primero en la selección de los candidatos y ahora pues en todo el proceso de organización de dos temas que son importantes para el día E. Como se lo mencionaba, la organización en cuanto a los centros de acopio y también la organización en cuanto a las juntas receptoras de voto. Estamos trabajando en ello a tiempo completo con toda la estructura a nivel nacional, departamental y municipal, y vamos a estar listos para esa fecha, para el próximo 9 de marzo. Mi pregunta es, y es lo que yo he estado insistiendo como dentro del movimiento, y se lo he pedido ya a los miembros de la Comisión Electoral, que también queremos saber si el Consejo Nacional Electoral va a estar listo con todos los temas que se nos informó en su momento que se iban a dar. Por ejemplo, el tema de la biometría. Hasta el momento todavía no se ha entregado a los movimientos el equipo biométrico mediante el cual íbamos a hacer prácticas para poder capacitar de mejor manera a los miembros de mesa. No lo hemos recibido. No estamos claros si vamos a tener la cobertura de internet para el sistema de transmisión de resultados y además cómo va a funcionar ese sistema de transmisión de resultados. Nos dijeron que va a haber una cobertura en todos los centros de votación en el país, pero sin embargo hay rumores y yo no quiero ser irresponsable, tampoco lo estoy asegurando, simplemente es importante que nos indiquen y nos señalen cuáles son los preparativos que ya están, que finalmente lo que va a haber es simplemente un pilotaje en algunas regiones del país, pero que no vamos a contar con los sistemas biométricos y con los sistemas de transmisión en todo Honduras. Ahí Entonces, eso es lo que queremos saber, qué está pasando y cuáles son los preparativos que ya se tienen. De estos centros que no están conectados, hay un temor ahí de que se repita o que se hable de lo que en su momento fue los denominados votos rurales. Pues fíjese que no, los votos rurales siempre fueron transparentes. De hecho, recuerde que cuando se hizo la elección, en aquel momento que se contaron los votos rurales, se contaron, se volvieron a abrir. No, el problema no es el voto rural, el problema es cuando en una mesa hay personas que pueden inflar votos, que hemos visto que en urnas, por ejemplo, de otros partidos, que no es mi partido, candidatos que hoy están aspirando, entonces se inflaron un montón de votos. Eso no debe de permitirse, eso no debe de ser. Por eso yo he pedido que tengamos un cronograma a la inversa, o sea, el 9 de marzo son las elecciones, saber que todos los preparativos están en la fecha correcta en que deben de estar. Eso es lo que hemos pedido y eso es lo que vamos a pedir de parte de nuestro movimiento el día de mañana para tener garantía completa de que todo está en orden, que todo está preparado, que no van a haber atrasos, que vamos a este proceso de elecciones primarias
e internas, en el caso del Partido Nacional también, para escoger los próximos candidatos y las autoridades de nuestro partido. Ya abrió su cuenta en Política Limpia. Estamos informando ahorita que solo el 25%, o sea, falta un 75%. ¿Usted ya abrió su cuenta? Ya está. Ya. La parte del movimiento en lo que respecta a la candidatura presidencial, sí, y estamos también... ¿Cuánto ha invertido, abogada? ¿Cuánto se ha invertido o gastado, como la gente lo quiera tomar? Sí, se ha hecho, mire, mi candidatura ha tenido una inversión bastante modesta, diría yo. Hemos trabajado más que todo con los desplazamientos a nivel nacional, en reuniones que han sido apoyadas por la estructura a nivel departamental y local. La inversión no ha sido mucha, no tengo el dato acá, pero en su momento ya estamos preparando, justo hoy hablamos de eso, la preparación de todos los informes para poder darle las cuentas al pueblo hondureño. ¿Tiene anuncios en radio, en televisión? No. ¿En vallas publicitarias? No, en mi caso de campaña no. Vamos a tener algunos anuncios próximamente porque pues parte de algunos apoyos que nos están haciendo los vamos a publicitar. Sí tenemos en redes sociales y por supuesto las comparecencias. ¿Cómo se está financiando, abogada, su campaña? Pues a nivel local, a nivel departamental, con el apoyo y con los recursos y la inversión que hacen nuestros candidatos en los niveles departamentales y en los niveles locales. Y a nivel nacional estamos todavía en ese proceso para lo que es el día E, que es donde se requiere la mayor cantidad de recursos. Estamos gestionando todavía esos recursos. Bien, amigos, estamos hablando con la precandidata del movimiento Avanza del Partido Nacional de Honduras, la abogada Ana García de Hernández. Vamos a hacer una pausa en la radio y luego venimos para que nos cuente su plan de gobierno. ¿Qué tiene previsto en el tema de seguridad, que fue uno de los temas donde se destinó más esfuerzo y se puso mucho trabajo en el gobierno de su esposo Juan Orlando Hernández? ¿Qué se va a hacer en el tema de educación, el tema de salud? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la visión? Porque si bien es cierto, es importante el cuestionamiento, la oposición, pero muchas veces la oposición tiene que ser constructiva, tiene que tener un sustento, porque no solo es, esto está malo, y si está malo, pues entonces, ¿qué voy a hacer para arreglarlo, para cambiarlo? Vamos a la pausa en la radio y ustedes que están aquí en las redes continúan con nosotros para leer algunos de los mensajes que nos están llegando a través de nuestras redes de Facebook y también del TikTok Live. Vamos a la pausa. La radio es Acción 92.5, Acción Noticiosa, Acción Deportiva, Acción Cultural y Acción Musical. 92.5, Acción Radio. Ondumedios HN. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y X como @OndumediosHN. Ondumedios HN. Periodismo de hoy. Usted escucha Ondumedios Radio, periodismo de hoy, con el análisis y debate de los temas del momento. Ondumedios Radio, periodismo de hoy. El ayer ya pasó y buena música nos dejó. Ahora siga su vida y póngase en acción. 92.5, Acción Radio. Ahora, y continuamos hablando con la abogada Ana García Hernández. Tema de seguridad. Mire, hemos avanzado, hemos retrocedido, se aflojó, está el tren de Aragua en el país. Tenemos, recién leíamos que hay una denuncia de Euricia Villanueva en donde se maneja que está infiltrada la policía de nuevo y que inclusive se detuvo hace unas horas a un policía por la muerte de un empresario. ¿Cómo ve esto y cuál es la propuesta en el tema de seguridad? Mire, yo solo quiero hacer una reflexión de dónde venimos y dónde estamos. No sé si cómo poder mostrar esta gráfica, pero esta gráfica nos muestra un poco la tasa de homicidios en el país, cómo estábamos. Y yo quiero que aquí veamos lo importante, por ejemplo,
cómo llegamos al punto más alto en el 2012, después de que veníamos de un sistema más o menos. 2005 entra el gobierno de Mel Zelaya y vemos cómo se empieza a disparar la violencia, una ola imparable que hasta en el 2012, y aquí hay una medida aprobada que fue la medida de la extradición. Esa medida significó un punto de quiebre y comienza a verse luego un descenso hasta llegar a los niveles que dejamos el gobierno. Se tomaron muchas medidas en aquel entonces. Se depuró la policía, se sacó la policía militar a las calles a dar seguridad, se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, se fortaleció el Ejército Nacional, se trabajó con lo que era la FUSINA, que era la Fuerza de Seguridad Interagencial. Fuerza de Seguridad Interagencial. Se también creó la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Hubieron una serie de medidas donde el Estado trabajaba en coordinación. Vino el gobierno de Libre y lo destruyó y lo quitó todo. El 911. El tema de la extradición. El tema de extradición, bueno, ya usted vio que lo habían quitado. Ahorita lo que hicieron fue suspender por 10 días. Los últimos 10 días lo suspendieron y lo tiraron para los últimos días de gobierno. ¿Usted está de acuerdo con este instrumento, aún viendo lo que pasó con su esposo? Yo lo he dicho que para mí la extradición es una de las medidas que más temen los narcotraficantes y que lo que sí se requiere es que haya una ley de extradición que debe ser aprobada conforme a los estándares de Naciones Unidas para evitar que se siga o que se vuelva a repetir la historia de persecución política que se hizo de parte de este gobierno en las más altas autoridades, en aquel momento Savillón y el señor Sánchez, que era director de la policía, que hicieron un operativo que era más un show mediático por complacer a sus jefes y generar escarnio y un discurso de odio. Ellos mejor que nadie lo sabían. Imagínense que ellos ambos trabajaron en el gobierno de Juan Orlando y sabían muy bien. Es más, este último señor Sánchez estuvo en la embajada de Washington y era el que informaba muchas veces de toda la situación que estaba ocurriendo en relación a la depuración de la policía, y luego vienen y hacen todo un retroceso en ese tema. Te cuento lo que pasó para que entendamos la dimensión del daño que le ha hecho Libre al país en el retroceso en los temas de seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a replantear este esquema de seguridad. Vamos a volver a retomar ese trabajo institucional, que es tan importante. No puede ser que la policía esté por un lado, que la policía militar esté por otro, que los fiscales, que los jueces no estén en el mismo lugar y que al ciudadano no se le brinde una respuesta inmediata, sino que tenga que andar en un lado o en el otro. Vamos a crear los centros por departamento donde se puedan recibir, monitorear y recibir el tema de violencia, porque no es lo mismo la violencia que ocurre en una ciudad como Tegucigalpa o San Pedro Sula, que la violencia que está ocurriendo probablemente tierra adentro, que tiene más que ver con temas de violencia doméstica, consumo de alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, el monitoreo va a ser diario, con una responsabilidad directamente a mi persona como presidenta. Yo le voy a estar dando seguimiento a esos temas, obviamente con un equipo, pero vamos a estar monitoreando día a día cuáles son los avances en el tema de seguridad, cuáles son los puntos que tenemos que enfrentar. Y no solamente en la represión o en la persecución del delito, sino que también en todo lo que tiene que ver con la prevención, que hoy día se ha descuidado. ¿Volvería a depurar la policía? Muchos de los que habían salido durante el gobierno de su esposo ya volvieron, algunos ya están y inclusive se les tuvo que indemnizar porque según el argumento fue una separación por asuntos políticos. Mire, esa fue una excusa de una ideología política de parte de Libre. En realidad, si usted recuerda, la depuración no la hizo ni siquiera el gobierno, sino que había una comisión depuradora integrada por diferentes personas y de sociedad civil, que tenía el aval de diferentes organismos aún fuera del país. La embajada americana estaba pendiente, el gobierno de los Estados Unidos estaba financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no fue un proceso aislado, no fue un proceso politizado. Se buscó siempre, que fue parte de lo que siempre se dijo, para recuperar la seguridad hay que tener una buena policía, pero no podíamos tener una buena policía sin antes depurarla. No solo se depuró,
Osman, la policía también se le apoyó, se le construyeron laboratorios, edificios, universidades, como nunca se hizo una inversión en el tema de seguridad. Entonces, sí va a ser necesario volver a revisar qué está pasando, hacer una auditoría muy clara de la infiltración que ha permitido este gobierno en el tema de la policía. Yo lo lamento porque es un trabajo prácticamente perdido si lo vemos en función de los pocos resultados que ha tenido la policía. No puede ser una acción aislada como han querido ver aquí. Todo lo han rodeado de un tema de un show político. Van y compran vehículos, por ejemplo, que son carísimos, pero ¿qué ha disminuido? Dígame en qué ha disminuido, y que me diga el pueblo hondureño, la compra de esos vehículos, en qué ha ayudado a mejorar las condiciones de seguridad de la gente. Hablan de que van a construir cárceles en Islas del Cisne, ya desistieron de eso, pero en qué le ayuda a la gente a mejorar las condiciones de seguridad. Ahora es que la van a hacer en La Mosquitia, pero al día de hoy no han empezado. Y probablemente no lo pueden hacer porque no tienen las autorizaciones. Entonces nos llevan de distracción en distracción sin apostarle a los verdaderos problemas. Nos tienen desde hace prácticamente 2 años en un sistema de, ¿cómo se llama?, de estado de sitio, y es más, sin que lo haya validado el Congreso en muchas oportunidades. ¿Y eso en qué ha mejorado? Yo me sigo preguntando, ¿en qué ha mejorado? Se ha descuidado. Nosotros la vamos a volver a atender, sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer desde el primer día. Su propuesta para la parte de las relaciones exteriores, ¿cómo mejoraría la relación con los Estados Unidos y con otros países que en estos momentos pues no tenemos las mejores relaciones ni están los lazos de comunicación como han sido históricamente del país? Mire, Honduras por años ha tenido una definición diplomática, si lo podemos decir así, y ha estado siempre en una relación muy cercana. Primero, con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Vamos a fomentar esa relación y vamos a trabajar en mejorarla y que haya una relación fructífera para ambas naciones. Por eso yo critiqué mucho cuando se dio la situación a principios de año que se amenazó con cambiar las reglas de la cooperación militar en el tema, como una amenaza por el tema de los migrantes retornados. Eso era un anuncio que ya los conocíamos, ya sabíamos que iban a venir migrantes retornados, pero el gobierno no se preparó para ello. Tenemos que buscar un acuerdo migratorio con Estados Unidos. Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, la búsqueda de un acuerdo de migración laboral ordenada, donde las personas que quieran irse a trabajar puedan tener la oportunidad de irse de manera legal. Ya hemos tenido experiencias y las podemos ampliar, se pueden multiplicar. Lo mismo, la relación con México es muy importante, es un socio comercial estratégico también que recibe a muchos de nuestros migrantes. La relación con nuestro entorno, es decir, con Centroamérica, con Europa. Vamos a replantear todas esas relaciones. ¿Se quedaría con China o con Taiwán? Mire, yo creo que lo sano en este momento, lo responsable de mi parte es decirle que necesitamos saber cuáles son los acuerdos a los que este gobierno llegó con China, porque hay mucha opacidad en esos acuerdos. El pueblo hondureño en su mayoría no conoce el alcance de este acuerdo y es algo que tenemos que ver para poder determinar cuál es el curso de acción, de cómo poder reconstruir en parte la relación con Taiwán que ha afectado a tantas personas, especialmente en la zona sur, que se han quedado sin trabajo miles de personas. Entonces, es importante ver qué es lo que este gobierno suscribió como un compromiso, cuáles son los acuerdos a los que llegó, los compromisos que tiene para poder tomar esa decisión. En el tema de salud, abogada, ¿cuál es la propuesta? El gobierno actual está construyendo 7 hospitales, dicen, bueno, pero de los que se conocen y que se ha visto la obra física Roatán, son 3. Yo estuve en Roatán recientemente y me dijeron allá, aquí ese hospital no es cierto que está listo ni va a estar listo en los próximos meses. En Roatán me dijeron, bueno, en todas Islas de la Bahía enfermarse sigue siendo prácticamente imposible para la gente porque no tienen las condiciones de atención, no le han dado respuesta. Hace poco estuve visitando los municipios del norte de Olancho que dicen que ahí estaban construyendo un hospital y la obra gris no ha avanzado mucho. Entonces, sí es importante, yo no digo que no. El hospital que se está haciendo en Santa Rosa de Copán es un proyecto que lo dejamos nosotros del gobierno pasado, donde ya se había dispuesto la ampliación de la zona materno-infantil del hospital de Occidente.
Entonces son proyectos, algunos de ellos que ya habían quedado en cartera. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer varias cosas. Número uno, a prestarle mucha atención a lo que es la atención primaria en salud. Hoy día las personas de lo que padecen inmediatamente es de no tener atención en un centro de salud, atención médica en su comunidad. Hay lugares donde las familias tienen que desplazarse, no tienen los recursos y tal vez se trata de enfermedades que con un diagnóstico temprano y con un tratamiento en su comunidad pudieran evitar enfermedades. Yo quiero decirle al pueblo hondureño, el 80% de la población hondureña padece de un 20% de las enfermedades y en su mayoría son, ese 20% de enfermedades son lo que se conoce como las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de la diabetes, de la hipertensión, estamos hablando del sobrepeso, estamos hablando en el caso de enfermedades respiratorias, algunas veces enfermedades gastrointestinales y la atención del niño de atención al niño en la comunidad para determinar su buena salud y su peso. Entonces vamos a enfocarnos en la atención primaria en salud con convenios de descentralización con las municipalidades. Experiencias, por ejemplo, la que tuvo en su momento nuestro alcalde y próximo alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, con la construcción de los macrodistritos de salud, donde la población de zonas muy populares iba directamente al macrodistrito a recibir atención sin tener que ir a un hospital a colapsar el servicio de la consulta externa de un hospital. ¿Qué es lo que buscamos? Esos convenios con las municipalidades. Ya hemos visto esa experiencia donde la municipalidad puede contratar personal, en este caso promotores de salud, de conocer cuál es la situación de salud de la población en ese barrio, en esa colonia, en esa aldea, en ese municipio, y en función de eso preparar el sistema de salud para que al señor, por ejemplo, Pedro, que es hipertenso, sabemos que todos los meses el sistema de salud le va a hacer llegar su medicamento, y al que es diabético pues no le va a faltar su medicamento, a la atención al niño en la comunidad, a la mujer embarazada. Eso nos va a ayudar muchísimo a evitar que las enfermedades crónicas se compliquen y que se colapsen los sistemas de salud. Vamos a trabajar también en el fortalecimiento de los hospitales que hoy tenemos en la red. Todos los hospitales que existen en la red de salud, tanto de primer nivel como de segundo nivel, vamos a trabajar fuertemente en los procesos de adquisición de medicamentos que han fracasado en este gobierno, adquisición de material médico quirúrgico, todo lo que tiene que ver con los reactivos, insumos. A mí me da mucho pesar hace unos días escuchar a una persona que padece de cáncer y me dice, abogada, desde que ustedes salieron los medicamentos o los tratamientos oncológicos ya no existen en el Hospital San Felipe, nos llegan cada cierto tiempo, si es que nos llegan. Ustedes siempre los tenían. ¿Por qué? Porque se descuidó y se destruyó el proceso que había para adquisición. Vamos también a trabajar con la preparación del personal médico, a buscar becar a los jóvenes, a los estudiantes en diversas áreas de salud. Los que son médicos, pues en el área de la medicina, pero también el personal de enfermería, los técnicos en laboratorio. Fíjese que en el país, por ejemplo, ¿sabe cuál es una de las profesiones más escasas de encontrar? Son los biomédicos. Y el biomédico es el que se encarga de reparar ese equipo que tanto ha costado, como por ejemplo una máquina de rayos X, una máquina de laboratorio, una máquina para operar a los que se han fracturado. Entonces, esas áreas de la medicina que son tan importantes y que nos van a permitir un mejor sistema médico. El tema de la generación de empleo, ¿qué va a hacer? Usted daba una cifra alarmante de plazas de trabajo que se perdieron. ¿Cómo se va a recuperar entendiendo que el tema del desempleo es el problema número 1 del país? Es correcto. ¿Qué se va a hacer? Mire, ahí tenemos varios abordajes. Primero vamos a trabajar mucho en la promoción de la cultura del emprendimiento. Con esto vamos a poner a disposición de los emprendedores. Lo vamos a hacer en una primera instancia involucrando a los gobiernos municipales para que, por ejemplo, imagínense que en cada gobierno municipal, tomemos solo los categorías B y C, que son las municipalidades de mediano tamaño, podamos que cada una de las municipalidades
se procure generar 50 emprendedores, que se les apoye con capacitación, que puedan formalizarse para que tengan una formalización jurídica y al mismo tiempo una formalización económica, que eso les permita acceder a financiamiento. Y el gobierno poner ese financiamiento. Solo ahí vamos a estar generando ya una cantidad importante de trabajos. ¿Por qué? Porque en el país el mayor generador de empleo es el pequeño y mediano empresario. Ahí está la generación de más del 75% de los empleos, pero muchos de ellos se quedan en la informalidad. Por eso queremos apostarle a la formalización y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos también a apoyar a los gobiernos locales. Tenemos un plan de los primeros 100 días de trabajo donde vamos a destinar recursos para la construcción de obra pública que al mismo tiempo sea generador de ingresos y de oportunidades. Estamos promoviendo un programa de migración laboral ordenada. Este programa más o menos va a consistir en que ya tenemos algunos acercamientos con algunas empresas y también con algunos gobiernos extranjeros. Parte de nuestro equipo, en este caso nuestro designado presidencial, Sasan Funes, él ya ha hecho algunas aproximaciones para buscar esa oportunidad donde podamos tener tantos puestos de trabajo disponibles y poder legalizar que la persona desde Honduras con un permiso laboral pueda ir, trabajar por 6 meses y luego regresar al país. Y de esa manera evitamos la migración irregular. También el tema de la protección del bosque como una forma de generación de empleo. Y por supuesto vamos a darle seguridad jurídica a las grandes inversiones del país para que se queden en el país, para que vuelvan. Vamos a volver a aprobar la ley de empleo por hora como una alternativa generadora. El impulso y el apoyo permanente al sector turismo, que es también un detonante de empleo en todo el país. Y así cada una de las áreas que vamos a ir atendiendo para generar una importante cantidad de empleos en los primeros, en el primer año de nuestro gobierno. El tema de la lucha contra la corrupción, ¿cuál va a ser el abordaje en este tema cuando se maneja que es el hilo conductor de todos los problemas de Honduras? Mire, vamos a combatir la corrupción de frente. Vamos a hacerlo desde el primer día. Y en nuestro plan de trabajo, por supuesto, está contemplada la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Pero también vamos a fomentar la denuncia de los ciudadanos, para que el ciudadano que sepa que se está cometiendo un acto de corrupción pueda denunciarlo. El fortalecimiento de nuestra propia institucionalidad, que es muy importante. Yo ponía este ejemplo el otro día. Hoy día, por ejemplo, el Tribunal Superior de Cuentas, que debe de hacer una labor de auditoría, una labor de prevención, una labor de revisión, tiene la tercera parte menos del presupuesto que tiene una institución que construye canchas deportivas en el país. Y no es que yo esté en contra de la construcción de las canchas deportivas. Creo que todo lo que fomente el deporte, el entretenimiento, la sana diversión es buena. Pero entonces pongamos nuestras prioridades. ¿A qué le vamos a apostar más? A la cultura de la transparencia. Vamos a apoyar que se hagan estas revisiones y que se evite prácticamente de manera preventiva, pues trabajar en el combate a la corrupción y luego perseguir aquellos actos de corrupción que se denuncien, que se documenten. Vamos a hacerlo desde el primer día, como le dije, y ese va a ser un tema frontal al que nos vamos a enfrentar. El tema de la educación, todavía nuestros niños, nuestros adolescentes en los colegios siguen viendo cosas que el mundo ya las superaron que son historia, las universidades inclusive. ¿Cómo se va a hacer para tener una educación que esté acorde a lo que se vive en el mundo en este momento? Mire, yo coincido con lo que usted acaba de decir. Seguimos educando a nuestros jóvenes con una educación que no es pertinente, que no le da competencias para que al salir del colegio pueda decir esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, hacia esto voy a dirigirme, voy a tener una cultura que ser emprendedor, tener mi pequeño negocio, etcétera, etcétera. Y en este caso, y tengo que hacer esta crítica, este gobierno se enfocó en establecer una cátedra morazánica en la que se han invertido millones de recursos, y no es que diga que no tenemos que aprender de Morazán, ya nos lo enseñaban en la escuela.
El tema es el adoctrinamiento ideológico que se hace y en una materia que no le está dando competencias. Tenemos que enfocarnos al joven, al niño, darle lo que se conoce como las habilidades blandas. Las habilidades blandas significa darle la enseñanza para que el niño desde que está pequeño aprenda a interactuar con los demás, la resolución de conflictos, el liderazgo, una cultura de emprendimiento, que sea afín a la tecnología, que pueda usar la tecnología como una herramienta educativa y transformadora. Entonces vamos a enfocarnos en ello, en cambiar. Tiene que haber un cambio fuerte en el sistema educativo para concentrarnos en que nuestros niños, desde que van en la primera etapa de su vida hasta que salen del colegio y luego a la universidad, tengan este tipo de educación. Vamos a hacer mucho uso de la tecnología. Hoy ha habido una revolución en los últimos 2 años, Osman, si usted lo ve, con el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Tenemos que preparar a nuestros niños y jóvenes en el uso de estas nuevas tecnologías, porque si no lo hacemos, vamos a quedarnos rezagados educativamente. Entonces, pero también ha habido, después de la pandemia, hubo una ampliación, digamos, de la forma de la cobertura en educación digital, educación a distancia. Vamos a utilizar también todas estas plataformas con becas. Vamos a retomar los programas de becas para garantizar que los jóvenes puedan estudiar sin tener que moverse de sus comunidades y puedan estudiar las mejores carreras en las mejores universidades, de acuerdo también al potencial de desarrollo de sus departamentos, de sus municipios. Vamos a construir también un equipo que pueda darle apoyo psicológico a los jóvenes para que el joven, cuando se gradúe del colegio, sepa cuáles son sus habilidades y dónde va a ser más exitoso. Vamos a apoyar no solo las carreras universitarias largas, sino que también las carreras técnicas para poder generar un empleo aún más rápido en los jóvenes. Vamos a trabajar también con los emprendedores, como lo dije antes, y en fin, darle a los jóvenes mejores oportunidades en nuestro país. En el tema democrático, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad, ¿qué va a hacer? Recordamos una crítica que se dio mucho, que el gobierno anterior había centralizado los poderes, que tenía centralizado todo alrededor del presidente. Hoy vemos más de lo mismo, o sea, antes era el presidente, hoy se habla de que inclusive es alguien que no es el presidente, a quien se le cuadran todos los poderes del Estado y todas las instituciones del Estado. ¿Cómo o qué piensa hacer para recuperar la institucionalidad y la independencia, para fortalecer los espacios cívicos? Mire, lo primero es devolver el respeto que se merece la institucionalidad del Estado, porque realmente hoy vemos cómo ha habido un deterioro en la imagen del funcionarios públicos como nunca. Yo por lo menos nunca había visto que prácticamente se bajan el canasto a pelearse con cualquiera que les diga una pequeña crítica y ya les dicen de todo. Eso no debe de ser. El funcionario tiene que ser tolerante, tiene que ser respetuoso, a escuchar las ideas de los demás, y al final están ahí porque hay un pueblo que los escogió y quien le paga su salario es el mismo pueblo hondureño. Antes se criticaba mucho y se decía el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad está controlado por el presidente. Es que es una institución que está en la Constitución y está diseñada para interactuar todos los poderes. Y como usted lo dijo, lo que antes era malo, hoy es lo que ellos utilizan para tomar decisiones. Pero antes, cuando estaba el gobierno del Partido Nacional, Juan Orlando sí las tomaba, decisiones consensuadas y respetando la institucionalidad. Hoy no, hoy todo está concentrado en una o dos personas. ¿Cuándo usted había visto en la historia de Honduras que el ministro o ministra de Seguridad fuera un candidato a la presidencia y en plena campaña desempeñar ese cargo? Si yo recuerdo que en el gobierno de Ricardo Maduro, una vez el que era ministro de Seguridad salió a penitas en un evento político y le cayó todos los medios de comunicación y toda la sociedad civil diciendo que no se podía mezclar la seguridad, la defensa del Estado con la política, y jamás nunca hubo esa cercanía, siempre se mantuvieron distantes. Entonces hay que recuperar el rescatar el respeto a la institucionalidad. Lo vamos a hacer fomentándolo, cumpliendo con la ley, cumpliendo
con las responsabilidades de cada uno de los funcionarios y siendo tolerantes también con la crítica, como lo hemos sido siempre, en el sentido de que aquí en el país todos tenemos derecho a opinar y tenemos derecho a expresarnos. Abogada, se nos ha ido volando el tiempo. Prácticamente no sentimos a qué hora se nos fue el espacio hoy. Sus palabras finales de cara ya a este proceso electoral primario del próximo día 9 de marzo. Y la pregunta de cierre, ¿volverá? Volverá, esa es nuestra fe, que Juan Orlando pronto volverá. Nunca hemos dejado de creer, nunca hemos dejado de orar y siempre ponemos todo en manos de Dios. Decirle al pueblo hondureño, gracias por su respaldo, por su solidaridad y por su apoyo. Pedirles también su respaldo en este próximo proceso electoral del 9 de marzo. Sabemos que la situación en el país hoy es difícil, que hay muchos que se sienten desesperanzados, que hay muchos que se sienten defraudados, porque pusieron sus esperanzas en un gobierno que ha resultado ser el peor de la historia. Pero les pido, no dejen que la decisión de lo que viene en el futuro de Honduras quede en manos de otros. Decidamos juntos construir una mejor nación y les pido su apoyo. Sé que gobernar Honduras no es tarea fácil, pero estoy aquí primero que nada con la fe puesta en Dios, pero también con la experiencia que he tenido, sabiendo que podemos hacer la diferencia y con el compromiso de que vamos a luchar siempre de frente, como me han visto luchar en los últimos años en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Así mismo voy a luchar por mi país y por mi partido, como se los he dicho. Bien, muchas gracias a la abogada Ana García de Hernández, a ustedes que nos escucharon en todo el país a través de Acción Radio 92.5 y todas sus frecuencias. Muchas gracias por escucharnos. A ustedes que nos están viendo a través de las redes sociales de Facebook y de TikTok, también gracias por escucharnos y por vernos. A las casi 10,000 personas que teníamos conectadas en el TikTok, muchas gracias por esta preferencia y les esperamos mañana, si Dios lo permite, con un tema súper interesante. Que estén bien, muy buenas tardes y gracias a todos.